En la historia de la educación en México han existido varios sistemas educativos en el siglo XX. Uno de ellos es la educación socialista, que se caracteriza por la importancia que le daba el Estado a la sociedad, ya que excluía toda doctrina religiosa y combatía el fanatismo y los prejuicios, para la cual la escuela organizaba sus enseñanzas y actividades, en forma que permitía crear la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. La educación socialista buscaba que desaparecieran los prejuicios y dogmatismos religiosos y crearan una solidaridad humana y la socialización progresiva de los medios de producción. Ellos pretendían educar a la sociedad para cambiar, superar las limitaciones del modelo de la educación liberal, aumentar las responsabilidades de la escuela en el cambio social, y se buscaba entender a la población del campo para el bienestar social y económico. Uno de los postulados de la educación socialista dice que otorgará derechos económicos y políticos a la mujer para que ésta se integre de lleno a la dinámica nacional, dándole derechos políticos y económicos. Con eso la escuela logró la igualdad, que causó polémica en los grupos conservadores de esa época. Fue aquí cuando la mujer empezó a tener un papel importante en la sociedad. También se intentó erradicar vicios, males y enfermedades del pueblo mexicano. Durante esa época se hicieron fuertes campañas en contra del alcoholismo, juegos de azar, fanatismo, así como campañas en contra de la tuberculosis, parásitos, entre otras enfermedades. Alfabetizar al pueblo era una prioridad. Todos los niños debían de estudiar de forma obligatoria. Y la batalla contra la iglesia dejó de ser prioridad y ahora se combatiría su influencia a través de orientaciones enseñando ciencia. Ya dentro del aula, esta etapa promulgaba 3 complejos básicos, que son la naturaleza, el trabajo y la sociedad. La vinculación de la escuela con las organizaciones populares y con la lucha social, la vinculación de la escuela con la producción y la utilización de la escuela como un vehículo de propaganda y difusión de la política gubernamental. Se crearon sistemas de becas, se crearon comedores, internados, centros de estudio vinculados a la producción y a empresas específicas. Se promovió la educación técnica, se creó la Escuela Nacional de Maestros, la Escuela Nacional de Agricultura, el Instituto Politécnico Nacional. Se creó también redes de escuelas regionales campesinas y escuelas vocacionales y centro de educación para indígenas. Pero también existió un currículum oculto. Los libros de texto fueron considerados como un elemento principal en la unificación y la graduación curricular. Se crearon comisiones lectoras y dictaminadoras de textos, las que además autorizaron su producción y circulación, controlando todo desde el gobierno federal. Así se legitimó una visión impuesta por las políticas educativas vigentes con el propósito de conservar el dominio hegemónico y el consenso social. La escuela rural trataba de apoyar la vida económica y social de las etnias, mejorar las técnicas agrícolas, organizar los sistemas de producción colectivo, fortalecer la campaña contra el alcoholismo y promover el respeto hacia las mujeres. Las materias que se llevaban eran la lectura, la escritura, aritmética, técnicas agropecuarias, artesanías y conservas. Las escuelas urbanas se proponía lograr que sus alumnos adquirieran una sólida moral socialista, así como formar un verdadero carácter y alcanzar los ideales que les permiten actuar como factores dinámicos de la interacción gradual de un nuevo orden. Las materias eran lengua nacional, observación y estudio de la naturaleza, actividades artísticas, educación física, cálculo aritmético y geométrico, geografía, historia y civismo y enseñanzas manuales y economía doméstica. En 1942, la Ley Orgánica de Educación Pública establecía que la educación debería fomentar el íntegro desarrollo cultural de los educandos dentro de la convivencia social, preferentemente en los aspectos físico, intelectual, moral, estético, cívico, militar, económico, social y de capacitación para el trabajo útil en beneficio colectivo. Además, excluía toda enseñanza o propagación de cualquier credo o doctrina religiosa, lo que contribuía a desarrollar y consolidar la unidad nacional, excluyendo toda influencia sectaria, política y social. Estaba en contra del positivismo, tenían una influencia de la educación
soviética impulsada por Lenin, en donde se solicitaba congruencia desde el jardín de niños hasta la etapa universitaria. Se usaron técnicas de difusión cultural y festivales populares. Se imprimieron libros de texto de gran tiraje y a muy bajo costo. Se incrementaron las bibliotecas, se sistematizó la alfabetización en la sociedad, se creó la Secretaría de Educación Pública, hubo construcción de escuelas, la cultura tomó un valor como dignificación de las personas. Aparte, los docentes, dentro de las aulas, desarrollaron la educación nacionalista con departamentos escolares que controlaban todos los niveles educativos. Los departamentos de biblioteca y bellas artes fomentaban la creación artística musical y del folclore popular. Se crearon cruzadas de alfabetización, materias divididas en instrumentales e informativas, como la lectura, la escritura, las operaciones, historia, civismo y geografía. Asimismo, también tuvo un currículum oculto, el cual enseñaba la reafirmación de valores colectivos, se integran normas de nacionalidad, se fortalecen los vínculos de género y solidaridad de grupos sociales y coordinan el kinder hasta la universidad con el fin de una formación moral y cívica, con una importancia de la familia, educar con libertad y responsabilidad ante la nación. En conclusión, la educación socialista fue el parteaguas de la educación en México, ya que la separación de la Iglesia y el gobierno generó un progreso en México. Pero este rezago que quedó desde la colonia hasta la actualidad sigue limitando la evolución de la educación en México.